Loro Mysteries capítulo 2. Situación. Tap, tap, tap. Somingrui retrocedió asustado ante la imagen frente a él. Era como si la persona en el espejo del vestidor no fuera él mismo, sino un cadáver desacado. ¿Cómo podría una persona con heridas tan graves seguir viva? Movió la cabeza con incredulidad. A pesar de que estaba a lo lejos y la iluminación era bastante pobre, aún podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre rojo oscuro. Somingrui inspiró profundamente mientras trataba de calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió la inmensa vitalidad que irradiaba de su corazón acelerado. Luego tocó su piel expuesta, por debajo de la ligera frialdad fluida del calor. Luego se agachó, verificó que sus rodillas podían flexionarse. Somingrui se levantó de nuevo y se calmó. ¿Qué está pasando?, murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar seriamente su lesión en la cabeza una vez más. Dio 2 pasos hacia adelante y de repente se detuvo. La luz de la luna sangrienta era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para inspeccionar seriamente. Un fragmento de memoria se disparó cuando Somingrui giró la cabeza hacia las tuberías de color blanco grisáceo y la lámpara de la rejilla metálica en la pared justo al lado del escritorio. Esta era la lámpara de gas más común. Su llama era bastante estable y sus capacidades de iluminación eran bastante buenas. Cuando la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era difícil de conseguir, mucho menos una lámpara de gas. El uso de velas era más adecuado para su posición y estatus. Sin embargo, cuando estudió arduamente hace 4 años para ser admitido en la Universidad de Coy, su hermano mayor, Benson, sintió que era asunto importante del que dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio propicias para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir y había trabajado durante años, no era ningún tonto que no pensara en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con los propietarios para elevar los estándares del apartamento mediante la instalación de tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquiler del futuro. El propietario se convirtió y proporcionó el dinero para completar las modificaciones. Luego, aprovechando la conveniencia de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una nueva lámpara de gas casi a precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba eran usar sus ahorros y no necesitaba pedir ningún dinero prestado. Después de que aquel fragmento de memoria pasara por su mente, Somingrui llegó al escritorio donde giró la válvula de la tubería y comenzó a accionar el interruptor de la lámpara de gas. Saltaron chispas, pero la luz no descendió sobre Somingrui como éste había esperado. Accionó el interruptor un par de veces, pero todo lo que hizo la lámpara fue chisporrotear y permanecer apagada. Retrayendo su mano, presionó su sien izquierda. Somingrui buscó el motivo hurgando el fragmento de su memoria. Unos segundos después se dio cuenta y caminó hacia la puerta. Llegó a la máquina insertada de manera similar en la pared, que tenía tuberías blancas grisáceas conectadas a ella. Esto era su medidor de gas. Después de ver los engranajes y rodamientos expuestos, Somingrui sacó una moneda del bolsillo de su pantalón. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo bronceado. La parte frontal de la moneda está grabada con el retrato de un hombre que llevaba una corona y en la parte posterior había un 1 entre un manojo de trigo. Esta era la moneda más básica del reino de Loen. Era un centavo de cobre. El poder adquisitivo de un centavo era aproximadamente de 3 o 4 yenes, 50 centavos de dólar. Antes de su transmigración, tales monedas de oro tendrían denominaciones como 50 peniques, medio penique y un cuarto de penique. A pesar de que los 3 tipos, las denominaciones no estaban en unidades suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana uno tenía que comprar varias cosas diferentes para gastar una sola moneda. Después de lanzar varias veces la moneda, que solo se acuñó y circuló después de ser el rey Jorge III, ascendiera al trono, Somingrui insertó la delgada boca vertical del medidor de gas. Clink clank, después de que el centavo cayó el fondo del medidor, el sonido de los engranajes sonó de inmediato, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso. Somingrui se quedó mirando el medidor durante unos segundos antes de volver al escritorio de madera. Luego se estiró para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de un pequeño chisporroteo, hubo un sonido agudo. Un penacho de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante primero ocupó las partes internas de la lámpara de la pared antes de penetrar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un brillo cálido. La oscuridad retrocedió rápidamente y el color carmesí se retiró por la ventana.
Somingrú se sintió como sin aparente razón y rápidamente apareció frente al espejo del vestidor. Esta vez inspeccionó seriamente su sien y no se perdió ningún detalle. Después de la inspección se dio cuenta de que aparte de las manchas de sangre original, el líquido ya no fluía de la grotesca herida. Parecía haber recibido una mejora hemostasia y vendajes posibles. La materia gris de su cerebro se retorcía lentamente y el crecimiento de la carne y de los huesos alrededor de la herida eran perceptibles. A este paso se cerraría en alrededor de 30 a 40 minutos, o tal vez 2-3 horas. Quizás solo quedaría una pequeña cicatriz. Los efectos restauradores que traen los transmigrantes. Somingrú se apoyó en su brazo derecho mientras murmuraba. A continuación, dejó escapar un largo suspiro. En cualquier caso, todavía estaba vivo. Después de respirar, abrió el cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Cogió una toalla vieja y gastada que colgaba al lado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hacia el baño público que compartía los inquilinos en el segundo piso. Si debo limpiar las manchas de sangre en mi cabeza, o seguiré pareciendo que salí de una escena del crimen. Está bien asustarme a mí mismo, pero si asustara a mi hermana Melissa cuando se levante temprano por la mañana sería bastante problemático. El corredor exterior estaba completamente negro. Las siluetas apenas eran acentuadas por la luz de la luna carmesí que entraba por la ventana final del pasillo. Parecían un par de ojos monstruosos que observaban el silencio de la vida hasta altas horas de la noche. Somingrú aligeró sus pasos mientras caminaba hacia un pequeño baño comunal con un miedo bastante estremecedor. Cuando entró, había aún más luz de luna, permitiéndole ver claramente. Somingrú se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al escuchar el sonido del agua, de repente recordó a su propietario, el señor Frankie. Como el agua estaba incluida en el alquiler, este caballero delgado y esbelto, que llevaba sombrero de copa y un chaleco y un traje negro, siempre inspeccionaba el baño activamente para detectar cualquier sonido de agua fluyendo. Si el agua sonara demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraría todos sus rasgos caballerosos al agitar su bastón y golpear la puerta del baño, gritando cosas como «¡Maldito ladrón! ¡El desperdicio es para los descarados! Lo recordaré. Si veo que esto sucede otra vez, mejor no vuelvas a lavar tu ropa. No olvides mis palabras. Este es el apartamento con la mejor relación calidad-precio de la ciudad de Tingen. No encontrarás un propietario más amable en ningún otro lugar de la ciudad». Alejando esos pensamientos, Somingrú usó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre en su rostro. Después de usar un espejo roto en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrible y una cara pálida, Somingrú se relajó. Luego se quitó la camisa de lino y usó unas pastillas de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida, de hecho, era demasiado exagerada y soltó muchísima sangre. Aparte de su cuerpo, su habitación probablemente todavía tenía signos de su lesión. Después de que Somingrú terminó de limpiarse unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con la toalla húmeda. Primero limpió la huella de su mano ensangrentada en el escritorio y luego, utilizando la iluminación de la lámpara de gas, buscó los lugares ocultos a la vista. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre había salpicado el suelo debajo de su escritorio y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. ¿Me disparé en la sien? Después de mezclar y combinar las pistas de antes, Somingrú tuvo una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su suposición. En su lugar, él seriamente limpió las manchas de sangre y limpió la escena del crimen. Después de eso, tomó la bala y regresó al lado del escritorio. Abrió el cargador del revólver. Verificó las balas en su interior. Quedaban 5. De hecho, Somingrú miró el cartucho vacío frente a él y cerró el cargador mientras asentía. Desvió su mirada hacia la izquierda y aterrorizado, encontró las palabras en su cuaderno: «Todos morirán, incluyéndome a mí». Después de eso, aún más preguntas surgieron en él. ¿De dónde vino la pistola? ¿Fue un suicidio o lo hicieron pasar como tal? ¿En qué tipo de problemas pudo haberse metido un graduado de historia de orígenes humildes? ¿Por qué un método tan barbárico dejaría tan poca sangre? ¿Fue porque transmigré de manera oportuna y vino con efectos curativos? Después de reflexionar un momento, Somingrú se cambió a otra camisa de lino. Se sentó en la silla y comenzó a reflexionar sobre los asuntos importantes. La experiencia de Klein no era algo por lo que tuviera que preocuparse todavía. El verdadero problema era descubrir la razón de su transmigración y si él podía regresar con sus padres, familiares, mejores amigos y conocidos. El fascinante mundo de Internet.
y todo la deliciosa comida. Estas fueron razones que lo motivaron para su deseo de regresar. Clic, clic, clic. La mano derecha de Somingrui estaba sacando inconscientemente el cargador del revólver y golpeándolo de nuevo en su lugar una y otra vez. Si no había mucha diferencia para mí entre este periodo y el pasado, tuve un poco de mala suerte. Pero, ¿por qué transmigrar sin alguna razón aparente? ¿Mala suerte? Sí, probé un ritual de mejora de la suerte antes de la cena de hoy. Un pensamiento brilló en la mente de Somingrui, iluminado por los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político calificado de teclado, historiador de teclado, economista de teclado, biólogo de teclado y artista de teclado, siempre se había considerado a sí mismo como alguien que era un poco experto en todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él por eso de ser un poco experto de todo. Es otra forma de decir que no tenía ni idea de nada. Uno de esos conocimientos superficiales era la adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, descubrió el libro titulado Adivinación por excelencia, artes arcanas de la dinastía Qin y Han, en una librería antigua. Parecía bastante interesante, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés no duró mucho. El texto vertical que usaba hizo de la experiencia de la lectura algo bastante horrible. Todo lo que hizo fue pasar las páginas iniciales antes de tirarlo a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes. Había perdido su teléfono celular, comía bastante mal, cometía errores en el trabajo y los clientes no pagaban. Solo entonces, y de repente recordó el ritual de la mejora de la suerte escrito al comienzo de la adivinación por excelencia y artes arcanas. Además, los requisitos eran bastante simples. Todo lo que tenía que hacer era conseguir 4 porciones de alimentos básicos en su área y colocarlo en las 4 esquinas de su habitación. Se podían colocar tanto en muebles como en mesas y armarios, luego de pie en medio de la habitación. Tenía que dar 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para formar un cuadrado. El primer paso lo obligó a cantar sinceramente: bendiciones provenientes del inmortal Señor del cielo y la tierra. El segundo paso fue cantar en silencio: bendiciones provenientes, Señor del cielo y la tierra. El tercer paso fue: las bendiciones provienen de la búsqueda incesante del cielo y la tierra. Y el cuarto paso fue: las bendiciones provienen de los celestiales dignos del cielo y la tierra. Después, realizando los 4 pasos, tuvo que cerrar y abrir los ojos 5 minutos. En su lugar original. Solo entonces el ritual se completaría. Como no le costó dinero encontrar un libro, siguió lo que estaba estipulado y lo hizo antes de la cena. Sin embargo, nada sucedió en ese entonces. ¿Quién habría adivinado que en realidad transmigraría en medio de la noche? ¿Transmigración? Hay una clara posibilidad de que este se deba al ritual de la mejora de la suerte. Si debería intentarlo aquí mañana. Si realmente es por eso, tengo la oportunidad de transmigrar de regreso. Somingrui dejó de mover el cargador del revólver y de repente se sintió de hecho. En cualquier caso, tenía que intentarlo. El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales.